Hoy aprenderemos a crear un hermoso ramo de flores hechas a mano, usando simples limpiapipas y un toque de creatividad, desde la primera flor hasta el envoltorio final con papel coreano, todo, paso a paso. Quédate hasta el final y verás cómo un detalle tan sencillo puede convertirse en el regalo perfecto. Antes de comenzar, vamos a ver lo que necesitamos. Limpiapipas de varios colores: blanco, rosado, verde, silicona caliente, papel coreano para el envoltorio, cinta o lazo decorativo y mucha, pero mucha, paciencia. Porque aunque es sencillo, vamos a tomarnos nuestro tiempo para que todo salga hermoso. Comenzamos tomando varios limpiapipas blancos. Los doblamos a la mitad, con cuidado, para que queden bien parejitos. Y ahora, poco a poco, los enrollamos para crear el centro de la flor. No los aprietes demasiado. Queremos que tenga volumen, que se vea suave y esponjoso. Mira cómo poco a poco se va formando esa parte principal. Ahora viene la parte más divertida, los pétalos. Tomamos un limpiapipas rosado, lo doblamos, formamos un pétalo y aseguramos en la base. Necesitaremos 5 o 6 pétalos, según el tamaño que prefieras. Haz uno por uno, sin apuro. Disfruta el proceso. Este es un momento para relajarse, para crear algo con tus propias manos. Cuando termines todos los pétalos, los vamos a unir al centro. Con todos los pétalos listos, los colocamos alrededor del centro blanco. Usamos un poco de silicona caliente para que todo quede bien fijo. Presiona suavemente. Espera unos segundos y verás cómo ya tenemos una flor con forma definida. Ahora vamos con el tallo. Tomamos un limpiapipas verde y lo enrollamos en la base de la flor. Puedes reforzarlo con cinta floral para que se vea más natural. El tallo debe quedar firme, pero flexible. Vamos a hacer las hojas. Doblamos limpiapipas verdes, formamos hojas alargadas y las sujetamos en diferentes puntos del tallo, una por aquí, otra por allá, para que parezca un ramo real. Repite todo este proceso, una flor, 2, 3, hasta tener unas 8 o 10 flores. No te preocupes si cada una es un poco diferente. Eso hace que el ramo se vea más auténtico, más bonito. Cuando ya tengas todas tus flores, es hora de armar el ramo. Junta las flores, colócalas una sobre otra, intercalando hojas y colores, hasta formar un ramo con volumen y equilibrio. Sujétalo en la base con cinta floral o con una liga. Verás como poco a poco el ramo va tomando forma. Y ahora viene el toque final, el envoltorio con papel coreano. Corta un cuadrado de papel. Coloca el ramo en el centro. Envuelve con cuidado. Deja que los bordes del papel sobresalgan. Eso le da un acabado elegante, profesional. Para terminar, coloca una cinta bonita, haz un lazo, acomoda el papel, abre un poco los bordes y ahí lo tienes. Un hermoso ramo de flores, hecho con tus propias manos. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Acabas de crear algo hermoso, con materiales simples y mucho cariño. Si te gustó este proyecto, no olvides suscribirte para más ideas hechas a mano, con todo el corazón.